Buenas tardes, nos encontramos como todos los años, un año más en Monturque para recrear el ritual funerario que, como ya es tradición, pues se viene haciendo todos los años. Este año vamos a recrear nuevamente el funeral de una niña pequeña que en la época romana pues la mortalidad infantil era uno de los procesos más habituales porque era bastante habitual que los niños muriesen porque no había medicina y las enfermedades pues le atacaban principalmente a los niños. Deciros que bueno, el grupo de recreación Somnus, que viene de Almeinilla, es el que habitualmente va recreando este ritual todos los años. Ahora ya sí vamos a dar paso a este ritual, que comenzaríamos pues visualizando la escena de una casa romana, en la que se encuentra pues la niña, la protagonista de esta tarde, que está siendo atendida por los esclavos, porque está bastante enferma. El padre se encuentra rezando a los dioses, invocando a los dioses, y pidiéndole que, pues bueno, que hagan algo por la enfermedad que sufre su hija. Y la madre en todo momento también está presente en esta escena. Desde la lejanía no se acerca nunca al cuerpo porque, bueno, en caso de que tuviese alguna enfermedad contagiosa, podría ser pues contagiarse ella también, entonces no se acerca, siempre dejan que los esclavos sean los que tratan con el cuerpo de los enfermos. Como vemos que la niña no mejora, a pesar de que el padre pues, está invocando a los dioses, es una familia patricia, tiene bastante dinero y entonces pues, se pueden permitir el lujo de llamar a un médico para que haga un diagnóstico o le recete algún tipo de ungüento para su curación. Como hemos dicho, era habitual que la mortalidad en la época romana de infantil fuese bastante habitual, porque no tenía muchos remedios y cualquier resfriado, cualquier fiebre podía acabar con la vida de un niño. En caso de tener, como he dicho, dinero y poder llamar a un médico, los médicos, el diagnóstico que principalmente hacían, pues era tomarle la temperatura, tomar las pulsaciones, sentir los latidos del corazón, como vemos que está haciendo. Le podría recetar algún ungüento hecho con algún tipo de planta medicinal, o en algunos casos también lo primero que se hacía era hacerle un contraste de temperatura. Los esclavos cogían el cuerpo, lo desnudaban y lo depositaban en el suelo para ver si el cambio de temperatura producía algún tipo de reacción en el cuerpo. Bueno, como se ve, el cuerpo no reacciona, está prácticamente al borde de la muerte. El doctor pues, saca un diagnóstico que se lo dice al padre y creo que no es muy bueno en este caso. Y daría por hecho de que la muerte está bastante cerca de llegarle a esta niña. Nuevamente cogerían ya el cuerpo, lo depositarían en el catre. Y es ahí donde ya se llevaría a cabo pues, toda la preparación para el funeral, porque seguramente que, vamos, esta niña ha fallecido y entonces se haría por parte del padre las primeras actuaciones, que lo primero que sería llamarla 3 veces por su nombre. Julia Vera. Julia Vera. Julia Vera. Como no reacciona, pues ya se diagnostica por sí sola la muerte y lo que se haría en este caso sería acercarse el padre para cogerle el último aliento y de esta manera ya a partir de ahora sí que los padres se alejarían del cuerpo, ya es un cadáver, y pasaría a los esclavos, que serían los encargados de preparar el cuerpo, limpiarlo, sacarle la máscara funeraria y prepararlo para su funeral.
Como hemos dicho, lo primero que se hace sería sacarle una máscara de cera para recordarlo en el tiempo. Como vemos al fondo, hay una estantería, un altar dedicado a los dioses manes, que son los dioses de los antepasados, que serían donde se encuentran las máscaras funerarias de los miembros de la familia que ya han fallecido. Esta máscara se saca con cera de abeja, se le haría un molde. Y sacarían esa máscara funeraria que se la enseñarían a los padres para que los padres diesen la aprobación de que se parece a su hija. En este caso, pues esa máscara se depositaría también en ese altar dedicado a los dioses manes, como hemos dicho, los dioses de los antepasados, los miembros de la familia que ya han fallecido. Y ahora ya se empezaría a preparar el cuerpo para su funeral. Una vez de que ya tenemos la máscara funeraria hecha, se limpiaría con aceites esenciales todo el cuerpo antes de ser envuelto en un sudario de lino. En caso de que fuesen adultos, las personas que morían, el ritual funerario sí que habría algunos cambios, porque serían mucho más llamativos estos funerales, se contratarían a muchas más personas que asistirían a este funeral, pero en caso de ser un niño, para la familia es un acto bastante que puede producir como cierta vergüenza, y entonces siempre se harían estos rituales en la oscuridad de la noche, al atardecer, para que no acudiese excesivamente gente, porque, como digo, es un funeral de los que ellos pues no sentían como ningún tipo de agrado. Entonces pues acudía muy poquita gente, solamente la familia, y se hacía al atardecer. No se contrataban, como puede suceder en una persona adulta, que fuese bastante reconocida, que se podrían contratar actores que irían durante el funeral interpretando la vida de esa persona, haciendo algún tipo de pantomima que recordaría a esa persona. Pero en caso de los niños, como digo, se haría simplemente en la intimidad de los padres. Una vez de que ya tenemos el cuerpo de esta niña envuelto en ese sudario de lino, serían los padres los que se prepararían y se vestirían de luto. En el caso del padre, cambiaría la toga, que es esa pieza de tela que tenemos, que mide unos 6 metros de larga por 4 de ancha. Cambiaría la toga por una toga negra, símbolo del luto, y la madre cambiaría también el velo por un velo negro. El hecho de cambiarse la toga, como vemos, es una toga blanca que lleva una franja púrpura. La franja púrpura que tiene es el que nos muestra la clase social de este patricio. Como vemos, es una franja un poquito estrecha, no es ancha, lo que nos dice que tiene un poquito de dinero, pero no llega a ser ningún tipo de magistrado o perteneciente al Senado. También el hecho de ponerse la túnica siempre lo harían esclavos especialistas, porque a la hora de ponerse una toga, la toga tiene un ritual que no puede tocar nunca el suelo. En caso de que tocase el suelo, pues hay que volverla a doblar y volverla a consagrar a los dioses. Entonces eran esclavos especialistas los que trataban de vestir a los paterfamiliares. Y una vez que ya tenemos a los padres vestidos para este funeral,
Ahora sí que se decoraría la casa, se prepararía la casa para ese velatorio que se le podría llamar, ¿no? El símbolo que se utilizaba en esta época, sería decorar tanto las puertas como las ventanas con ramas de ciprés, símbolo del luto, símbolo de que en esa casa se estaba celebrando un velatorio. Y el siguiente paso que tenemos sería el hecho de llamar a las plañideras. Las plañideras eran personajes bastante característicos dentro de la sociedad romana que se encargaban de llorar en este funeral. Entonces el padre llamaba a una plañidera y con ella pues negociaba el precio para que acudiese a llorarle en ese funeral. ¿Bien? Aquí hemos visto que pues bueno, han llegado a un acuerdo y vendrían, como vemos, 3 plañideras que serían las encargadas de llorar. Estos llantos eran bastante exagerados, bastante fuertes, teatrales, por así decirlo. No eran llantos reales, eran llantos muy, muy exagerados. Y así ya, pues, llegaría el momento de abandonar el cuerpo de la casa, comenzar un cortejo que iría presidido pues, por el cuerpo, por el cadáver, hasta llegar a la necrópolis, que era donde se producía la incineración, en este caso, de este difunto. Estas plañideras, como digo, eran bastante exageradas, podían ir diciendo el nombre del difunto a lo largo de todo ese cortejo funerario. Y normalmente, pues cuando acudían miembros de la familia, los llantos eran bastante exagerados y bastante teatrales. Ahora ya sí, pues se prepararía ese cortejo funerario, como hemos dicho, que iría presidido primero por el cuerpo del difunto, que iría portado por los esclavos, luego irían los padres y finalmente irían las plañideras. También en este caso nos acompañaría un sacerdote, que sería el que va a oficiar en la necrópolis el funeral por el difunto que tenemos aquí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues como vemos, el cortejo funerario, como hemos dicho antes, lo precediría el cuerpo, que es llevado por los esclavos hasta la necrópolis, donde se producirá esta incineración. Luego irían los padres, que la madre porta la urna para depositar en ella la ceniza, una vez de que el cuerpo sea quemado. Luego iría el sacerdote, que iría a presidir este ritual. Detrás de él irían las plañideras, llorando en todo momento, y por último irían los esclavos y familiares portando las máscaras de la familia que ya han fallecido, como hemos dicho, esos dioses manes, que irían iluminadas también, y irían también presidiendo este funeral. Y ya este cortejo funerario, que como hemos dicho se celebraría en la oscuridad del atardecer o de la noche, iría hasta la necrópolis, donde se produciría la incineración del cadáver. Bueno, pues ya en la necrópolis, como hemos dicho antes, se llevaría a cabo la incineración del cuerpo, que lo tenemos aquí preparado en una pira funeraria. Al fondo tendríamos a la familia, las plañideras, los esclavos que estarían presidiendo, y sería el momento en el que el sacerdote se acerca, prendería el fuego y haría una invocación a la muerte para que este difunto pues fuese a la otra vida de una forma buena.
Escúchame, tú, que riges el timón de todos los mortales, concediendo un plazo sagrado a todos aquellos de quien te mantienes alejada, pues tu aliento destruye el alma y el cuerpo en movimiento. Siendo común a todos, te muestras injusta con algunos, al poner fin a la floreciente juventud de una vida de un modo rápido, pues en ti se halla la decisión de todo, ya que eres la única que no atiendes ni a votos ni a súplicas. Mas, venga, bienaventurada, te suplico que vengas con humor dulce, tras un largo plazo de vida, a fin de que la vejez sea un noble presente entre los mortales. Bueno, pues como hemos visto, una vez que se ha quemado el cuerpo, se recogerían las cenizas en una urna, se las darían a los familiares y estas urnas se depositarían pues, en una tumba donde varias veces al año los familiares irían a esa tumba y comerían con los difuntos, harían libaciones y se llevarían a cabo los rituales que durante todo el año los romanos pues, realizaban en torno a sus difuntos. Con esto despedimos un año más este ritual funerario en época romana. Daros las gracias a todos y dar las gracias nuevamente al Ayuntamiento por haber apostado por esta actividad. Muchísimas gracias.